Y llegamos al siglo VIII. Este siglo es conocido muchas veces como el siglo de los sarracenos. Pero, ¿qué es un sarraceno? Pues es como los cristianos medievales denominaban a los musulmanes. Así que sí, en este vídeo y en los siguientes los musulmanes van a seguir teniendo una importancia fundamental. Pero no os preocupéis porque vamos a volver a hablar de China y de otros lugares, que ya tocan. Así que de hecho, vamos al grano con el gigante asiático. En anteriores episodios lo dejamos con otra nueva reunificación del imperio chino. Recordad que esta gente vivía en un proceso constante de unificación y reunificación de sus territorios. Pues al poder había llegado una importantísima dinastía conocida como la dinastía Tang. Sí, como el refresco aquel que eran unos polvillos. Pues bien, estos llegaron a gobernar desde el año 618 hasta el 907, aunque tuvieron entre medias unas cosillas bastante particulares, ya veréis. La primera fase de la dinastía Tang fue un periodo de establecimiento y progreso en el cual se produjeron varios hitos de expansión territorial, como la conquista del reino coreano de Silla o una expansión hacia Asia Central que fortaleció mucho el comercio y la cultura china. También se inició una época dorada para la poesía y la literatura en la que aparecieron figuras importantísimas como Li Bai, Du Fu y Wang Wei. Además, en este periodo inicial el budismo se expandió muchísimo más y se construyeron grandes templos y monasterios. Y como no, la construcción, o más bien la reconstrucción de la Gran Muralla, tan útil para defenderse de los atacantes de las estepas del norte. Sin embargo, a esta fase le llegaría su fin con un golpe de estado. Y es que por primera vez en China una emperatriz logró llegar al poder. Esta mujer, llamada Wu Zetian, entró en la corte como consorte del emperador Gaozong y consiguió, mediante una serie de tácticas bastante discutibles, hacerse con el trono. Os contamos, en el año 655 el emperador sufrió un derrame cerebral, con lo que posteriormente Wu comenzó a tomar decisiones por él y a hacerse relevante. Más tarde, cuando el hijo de la emperatriz se hizo mayor, este encontró la muerte y muchos sospechan que fue envenenado por la propia emperatriz. Sí, su propia madre. El siguiente heredero fue desterrado en el 680, acusado de planear una rebelión. Así, en el 683 el emperador murió y fue sucedido por su siguiente descendiente. Eso sí, con solo una semana en el trono, Wu favoreció la sucesión de su cuarto hijo y provocó una guerra entre príncipes. Al final, en el año 690 fue ella la que ocupó el trono, aunque 15 años más tarde, su hijo Zhou restablecería la dinastía y ésta alcanzaría su apogeo con el reinado de uno de los sucesores, Xuanzong. Durante los tiempos de Xuanzong se vivió un reinado progresista y benevolente que en el plano económico se caracterizó por una baja inflación. Con él los chinos estaban en su pic. El tío abolió la pena de muerte en el 747 y favoreció la consolidación de un sistema fiscal que aumentó bastante los ingresos. Además reformó la burocracia y estableció una potente fuerza militar al norte de las fronteras chinas. Pero como pasa muchas veces en la historia, estos logros iban a ser empañados, ya que tras alejarse mucho del gobierno y ceder el poder a su antiguo canciller, el emperador tuvo que abdicar. Una rebelión liderada por An Lushan, un militar de origen centroasiático, se establecería en el norte de China, minando el poder de los Tang. Aún así, aunque tocada, a la dinastía Tang aún le quedaban unos cuantos años de poder e incluso llegaron a vivir una recuperación. Pero ahora volvemos con nuestros amigos los omeyas, el califato que tenía en su poder el imperio de mayor territorio de la época. Con ellos, el sistema de elección del califa pasó a un sistema puramente hereditario, así que a partir de Muawiyah, de tal palo, tal astilla. Durante el siglo VIII, los omeyas siguieron extendiendo sus límites por el norte de África, la península ibérica, Afganistán o incluso China, mientras que se centralizó la administración. Se creó una moneda propia, el dinar, y el árabe se oficializó como la lengua común para todos los habitantes del califato. Vamos, que esta gente tenía trabajito para organizar todo su imperio. Todo este tremendo pitote llevó a una situación que era un poco complicada. Resulta que todo este enorme estado, en la práctica, no era musulmán, sino árabe. ¿Y esto qué implica? Pues que todas las estructuras de poder iban quedando en manos de los árabes, ya se hubieran convertido o no a la religión, algo que creó una enorme división social y que de hecho llevaría a muchos creyentes a provocar varias escisiones entre las ramas del Islam. Así que para muchos, todo lo malo que le ocurría al califato tenía que ver con este centralismo árabe. De esta forma, en el año 747 estalló una revolución contra los omeyas, liderada por una dinastía que había fundado un descendiente del tío de Mahoma, Abu Abbas. Esta dinastía, la de los abasíes, logró formar una coalición de grupos descontentos y tras una larga y sangrienta guerra civil derrotaron a los omeyas en la batalla del Gran Zab.
Tras la victoria, los abasíes establecieron su gobierno en Bagdad en el año 762 y se convirtieron en los nuevos gobernantes del califato islámico. Con ello se iniciaba el periodo abasí y los omeyas pues se irían al garete, aunque hubo un superviviente, Abd al-Rahman I, que lograría exiliarse en el Magreb para llevarse desde allí un ejército de aliados y conquistar un valioso territorio a los abasíes en la península ibérica. Tras la batalla de Al-Musara en el 756, Abd al-Rahman fundaría el Emirato Independiente de Córdoba, haciendo que Al-Ándalus se independizara del califato de Bagdad. Mientras, en Bagdad, la dinastía abasí dejó muy claro que lo importante era el Islam, dejando además patente desde un primer momento la igualdad universal de todos sus creyentes. Para gobernar un territorio tan enorme, los abasíes se tuvieron que valer del enchufe y relaciones familiares, así que los propios familiares del califa eran muchas veces los emires de distintas provincias. Además, las culturas de las regiones conquistadas fueron combinándose poco a poco con la cultura islámica y las raíces históricas previas a la dominación musulmana comenzaron a florecer. La cultura del antiguo imperio persa en Irán, las raíces romanas en el norte de África y al-Ándalus o el helenismo en las regiones de Egipto y Siria. Con los abasíes también se vivieron épocas de gran esplendor, como fue el reinado de Harún al-Rashid, el califa de las 1001 noches, que además sería el califa más famoso de la dinastía abasí. Con su mandato, el califato llegó a un punto álgido en la ciencia, cultura y economía, y es considerado como uno de los más grandes gobernantes musulmanes. Tras el gobierno de Harún, una decadencia progresiva llegaría a la dinastía abasí, pero eso ya ocurre en el siglo IX, así que lo dejamos para el siguiente vídeo. Tras otro intento de asediar Constantinopla por parte de los árabes en el 718, las fronteras se estabilizaron bastante con los enemigos tradicionales del califato. Hablo, como no, de los bizantinos, y aunque es cierto que se realizaron algunas incursiones, la guerra árabo-bizantina no llegó a la intensidad del siglo anterior. Los bizantinos luchaban por su estabilidad, con unas fronteras más reducidas, aunque, eso sí, aún les quedaban muchos años de esplendor. Mientras tanto, los vecinos europeos comenzaban a asomar la cabeza desde la edad oscura que había sido el siglo VII. Y es que el siglo VIII fue un periodo de importantes cambios políticos, religiosos y culturales en Europa. La expansión del cristianismo era irrefrenable, y prácticamente todos los reyes europeos habían abrazado la religión y puesto una estampita de la Virgen en sus habitaciones. Por otra parte, los pequeños reinos que se habían establecido tras la caída del Imperio Romano fueron consolidándose y haciéndose cada vez más y más poderosos. Así, los reinos germánicos se convirtieron en protoestados que, como en el resto de Europa, harían del feudalismo su sistema político-económico. Pero sin ninguna duda, el reino de los francos sería el que lograría conseguir más poder. Con Carlos Martel, los cristianos lograron derrotar a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Posteriormente, dirigidos por el nieto de Martel, que no sería otro que Carlomagno, esta gente conquistó parte de Italia y además crearon los estados pontificios, que serán gobernados por el Papa. También invadieron el noroeste de Alemania, anexionando Sajonia para su imperio. En el año 800, el colega Carlomagno fue coronado como emperador de los romanos, en la Basílica de San Pedro. Casi nada, ¿eh? Así, en el siglo VIII se produjo un renacimiento conocido como el Renacimiento carolingio, en el que bajo el patrocinio de Carlomagno se fomentó la educación y se creó una nueva cultura artística, literaria, jurídica y litúrgica. Por otro lado, en la península ibérica, los musulmanes omeyas habían pintado prácticamente todo el mapa con su bandera. Tras la conquista se produjo una convivencia entre las culturas musulmana, cristiana y judía, lo que llevó a un florecimiento cultural y científico conocido como la convivencia. La cultura musulmana tuvo una gran influencia en la península, especialmente en la arquitectura, la literatura y las ciencias. Por poner algún ejemplo, podemos hablar de la Gran Mezquita de Córdoba o las obras del filósofo y médico andalusí Averroes. Un absoluto máquina. No obstante, más adelante, serían los herederos cristianos de los visigodos los que se harían fuertes poco a poco y comenzarían una expansión territorial que revertiría las posesiones islámicas en la península. La Reconquista. Sí, evidentemente tenéis un vídeo de la Reconquista en el canal, por si os interesa. Y finalmente, hablando de Europa, en el año 793 ocurrió un suceso que sería la antesala de algo que traería de cabeza a todos los pueblos europeos, la llegada de los vikingos. Y es que en este año, una isla en el norte de lo que aún no era Inglaterra, llamada Lindisfarne, fue atacada por un grupo de guerreros nórdicos procedentes de Escandinavia. Se iba a venir la de Cristo, o la de Odín, o como queráis decirlo.
Pero de esto os hablaremos en el siglo que viene. En cuanto al resto del mundo, en América los mayas seguían en su apogeo, mientras que la cultura tiwanaku dominó los Andes. Además, se sabe que durante este siglo se produjo un importante aumento del comercio en América, especialmente en Mesoamérica. En cuanto a África, además de la expansión musulmana, otro imperio iba a dar la campanada, al igual que sucedería en el sudeste asiático. Esperad al siguiente vídeo para ver lo que ocurrió, que vamos a hablar de sitios que no estamos acostumbrados a oír hablar. Y hasta aquí el siglo de hoy. Esperemos que os haya gustado y que le deis a like, compartáis el vídeo y si os gusta la economía os suscribáis también a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.